Buenos días a todos. Es un placer para mí estar hoy moderando este panel y, en primer lugar, quería trasladar mi agradecimiento a la Fundación Euroamérica por su invitación, aquí representada por Ángel Durández, su vicepresidente, por su directora general Luisa Peña y a todo su magnífico equipo. También quiero trasladar este agradecimiento a Global Strategies y a Antonio Gamuñas y, finalmente, a Casa América, nuestro anfitrión, y a Tomás Poveda, su director. En un mundo cada vez más volátil y complejo, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe atraviesan un periodo de retos. Además, es un momento en el que la relación entre ambas geografías parece estar estancada. El avance de las diferencias regionales no hace más que añadir complejidades a esta situación. La cumbre Unión Europea-CELAC, celebrada en Bruselas a principios de este mes, en mi modesta opinión, dio muestras de esta realidad. El protagonismo europeo, acaparado por David Cameron o Alexis Tsipras, fue bastante notable, por razones obviamente distintas y no necesariamente relacionadas con América Latina. Por su parte, también se produjeron destacadas ausencias latinoamericanas, como saben ustedes, como fue el caso de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Cuba, Raúl Castro. Esta situación es, entre otras razones, el resultado de la incapacidad material de la Unión Europea de llegar a acuerdos uniformes con toda la región latinoamericana. La prueba es que en el momento presente las relaciones de la Unión Europea-CELAC son más relaciones, o parecen ser más relaciones independientes de la Unión Europea con países de América Latina uno a uno. En este sentido, es importante entender que, debido a la heterogeneidad de la región, ningún actor que quiera vincularse con América Latina puede hacer políticas únicas e iguales para todos. La solución que encaje para todos parece que no es la más oportuna. Por todo eso, es necesario que se avance en el proceso de integración latinoamericano. Pero esta integración no debe presentarse simplemente como un proceso para la construcción de una única identidad, sino que, por el contrario, debe girar en torno a la convergencia de los diversos intereses nacionales. Es decir, ser capaces de cohabitar en los mismos organismos de integración, que, en definitiva, es el reto del momento presente para América Latina. En cualquier caso, conseguir avanzar en las relaciones latinoamericanas es posible y los líderes políticos europeos y latinoamericanos cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo. Para debatir sobre esto y todos aquellos asuntos que consideren nuestros panelistas pertinentes, contamos con un panel de 3 ilustres oradores a los que voy a presentar de forma inmediata a su intervención, sabiendo que debemos dar por concluida esta sesión a las 11 de la mañana, y yo les suplico personalmente a los 3 intervinientes que me alivien de una de mis responsabilidades como moderador del panel, que es el convertirme en el timekeeper de la sesión, lo cual es muy desagradable, como saben ustedes, ¿no? En primer lugar, les va a dirigir la palabra don Guillermo Fernández de Soto, sentado a mi derecha, que, como saben ustedes, es el director para Europa de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Don Guillermo se ha destacado por su exitosa trayectoria profesional en Colombia, su país de origen, ocupando importantes posiciones tanto en el ámbito público como privado, habiendo sido ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, secretario general de la Comunidad Andina, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, entre otros muchos. Tiene la palabra don Guillermo Fernández de Soto. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por la presentación y a los organizadores por esta invitación, que es muy oportuna. Yo tuve ocasión de participar en 2 de las cumbres. Me refiero a estas porque antes había participado con José Ignacio desde los años 90. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero en esta cumbre yo tuve como la sensación de que habían 2 cumbres. La cumbre de los jefes de Estado, 61 países, no es un tema fácil de administrar. Eso efectivamente hace el diálogo político más difícil, la propia organización. Y la cumbre para ponerla de alguna manera gráfica, la cumbre de la calle, es decir, la cumbre de los encuentros que se hacen
por parte de los empresarios, del mundo académico, de los jóvenes, que tiene una enorme importancia para los efectos de la legitimidad de las cumbres, que es el primer aspecto al que yo quisiera referirme. Las cumbres, cuando tienen esas dos variantes, se vuelven visibles por una o por otra razón, o porque hay confrontaciones, o porque hay discusiones de carácter político, o simplemente porque a veces una cumbre se vuelve más importante en lo que se sabe de las propias cumbres de los jefes de Estado. Y de todo esto, lo que es crucial, como decía Nacho Salafranca, es la decisión política, es decir, que se preserve la decisión política, la voluntad política de los Estados, realmente de avanzar en esa asociación estratégica en la que muchos creemos y venimos promoviendo desde hace mucho tiempo. Pero la sensación de las dos cumbres igualmente puede tener un aspecto negativo, y es que a veces, si no se informa debidamente de lo que ocurre, las cumbres pueden ir perdiendo legitimidad. Y en esta proliferación de cumbres que hay, no en este campo solamente, sino en todos los otros mecanismos, pues hace que la explicación didáctica y académica como la que estamos haciendo hoy tenga una enorme importancia para preservar precisamente esa legitimidad política de las cumbres y lograr que la sociedad civil entienda lo que se hace. Muchos preguntan, ¿para qué sirven las cumbres? Y las cumbres tienen su sentido. Yo recuerdo una frase de Teilhard de Chardin que decía: lo invisible es esencial a los ojos. Y eso pasa mucho en las cumbres. A veces es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Pero no hay nada que cambie ni sea más importante que el diálogo entre los jefes de Estado, que se puedan conocer, que se puedan mirar a los ojos y que en los momentos de dificultades se puedan llamar y se puedan decir: oiga, arreglemos este problema o seamos capaces de avanzar en esta negociación. No es lo mismo una diplomacia vacía y fría que una diplomacia en donde el contacto personal existe. Y la pregunta que nos han pedido que tratemos de plantear es: ¿para qué va a pasar después de esta cumbre? ¿Qué va a cambiar después de Bruselas? Ya afortunadamente Pablo Gómez de Olea me dejó sin discurso. Él muy claramente lo dijo: hay tres aspectos que se señalaron como la ruta fundamental, que es reforzar el diálogo político, particularmente en los temas de paz y seguridad, los temas que tienen que ver con el cambio climático y particularmente la Conferencia de París, la lucha contra las drogas y la agenda de la reunión que se va a celebrar en Addis Abeba próximamente sobre la Agenda de Desarrollo 2015. El segundo aspecto, el de modernizar los lazos económicos, sobre lo cual volveré, y por supuesto un nuevo enfoque en los asuntos de cooperación, que creo que es muy importante, y ahí fue la segunda cumbre. Yo estuve en la inauguración de la cumbre de jefes de Estado, de la que pues no pudimos participar sino en la inauguración, ya después se volvió todo secreto, y en la cumbre empresarial, que lo único que he hecho yo de menos de esa cumbre es que hubiese sido bueno que fuesen más empresarios de América Latina, pero no es fácil que vengan. Sin embargo, la presencia de las entidades y de las asociaciones empresariales en un número que fue muy significativo hizo que el tema de las pequeñas y medianas empresas adquiriera un papel muy destacado, porque el tema de las pequeñas y medianas empresas ha sido señalado dentro de las políticas prioritarias de la Unión Europea para los próximos años como un tema esencial. Y también, como ya se señalaba Pablo, se acordó un plan de acción que realmente puede ser el punto de inflexión de lo que ocurra en relación con los resultados de la cumbre. Pero yo coincido, como decía Ignacio, que los tiempos y el manejo de los tiempos será definitivo hacia el futuro para lograr que los acuerdos se concluyan de una manera más rápida. Yo he leído muchos análisis este fin de semana y solamente quiero referirme a tres. Uno, el que dice que la relación entre América Latina y la Unión Europea avanza con ese criterio de velocidades asimétricas. Eso siempre ha sido así. Es muy difícil pensar que esto es como una carrera de caballos en donde partimos todos del mismo mostrador y llegamos todos al tiempo en el mismo mostrador. El proceso europeo fue así, y la relación entre dos regiones tan distintas a lo que era cuando empezaron impone también
pues la necesidad de que haya una velocidad simétrica. Pero uno sentía, por ejemplo, que con la Alianza del Pacífico, que hay una especie de encanto justificado en razón de lo que ha hecho la Alianza del Pacífico, pues la velocidad es de crucero, se avanza y se hacen cosas y se dicen cosas importantes. Con Centroamérica y el Caribe se mantienen esas relaciones históricas que vienen desde los acuerdos de San José. Y con Mercosur, pues existe siempre el gran interrogante de cuándo las ofertas comerciales se van a poder presentar para que la negociación avance. Otro comentario es el de que la Unión Europea desea preservar, por supuesto, su rol en América Latina, y América Latina, por su parte, reconoce que los vínculos son profundos, pero que se han descuidado en los últimos años. Hoy el diálogo, como ya decía, entre 62 países no es el mismo, y América Latina es una región distinta, y Europa igualmente tiene sus propios problemas, por lo tanto, no es tan fácil. Y los más críticos sostienen que la luna de miel se estancó, que pareciera que ha llegado el momento de repensar la relación. Creo que si uno trata de hacer un mix de esos análisis, pues algo de razón tienen todos, y probablemente lo más importante es entender que la asimetría en las relaciones es cierta, que vamos a tener que avanzar en las relaciones birregionales y en esa asociación estratégica de manera distinta como lo hacíamos antes. Antes en la Unión Europea se creía que deberíamos avanzar de bloque a bloque. Eso la realidad geopolítica ha demostrado que no es posible y que hay que avanzar con las dinámicas de las propias regiones. Hay un informe reciente sobre el tema de la cooperación Unión Europea-CELAC, un informe de EULAC que señala algo que me parece a mí que es perfectamente claro y que recoge muy bien lo que va a pasar hacia el futuro, que dice: las políticas de cooperación ya no pueden limitarse a la clásica ayuda internacional y el patrón de relaciones norte-sur en el que en gran medida están basadas trascienden la mera transferencia de recursos y sus agendas de eficacia. Suponen políticas de desarrollo global más que políticas de ayuda, y estas últimas, para ser efectivas, habrán que resituarse en marcos más amplios de cooperación internacional, con capacidad para movilizar la acción colectiva y asegurar la provisión de bienes públicos globales y regionales. Creo que este análisis recoge muy bien lo que va a ser la cooperación en los próximos años. En el campo de las relaciones comerciales, otro comentario, estaba presente, como ha señalado diputado Salafranca, el tema de las relaciones Estados Unidos y la Unión Europea. Ese tema ahí pesa enormemente, como pesa, ya lo decía, lo de Mercosur, como pesa el hecho de que es muy difícil hacer relaciones comerciales con los criterios anteriores y que efectivamente la prioridad será avanzar en la modernización de los acuerdos de México, de Chile y Brasil. En este sentido, la fragmentación que existe en el mundo pareciera que va a tener que ser tenida en cuenta y que vamos a tener que convivir con ellas. Destaco, para terminar, de las perspectivas regionales luego de la cumbre, dos o tres aspectos. El primero es la decisión política de avanzar en los temas de carácter político, sobre todo en ese aspecto, en ese concepto de moderar nuestro futuro común, y algo que a veces se deja por fuera en los análisis, pero que considero de la mayor importancia, que es la necesidad de reforzar el sistema multilateral y promover, como dice la declaración, una gobernanza global, respetuosa del derecho internacional, reconociendo la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas. Yo sé que esto es algo trillado, que eso es algo que se viene diciendo de mucho tiempo atrás, pero la realidad de la situación del multilateralismo hace que esto efectivamente se tenga que hacer. Como ya aquí también se ha dicho, existía en los corredores un poco el fantasma de Grecia, aún sin resolverse, y por supuesto también la importancia que muchos sin hablar o sin querer le asignan a la penetración que la política china está teniendo en América Latina, particularmente en el campo de las inversiones y en el campo del comercio. Pero como aquí ya también se ha señalado, pues la Unión Europea sigue siendo un socio en materia de inversión y en materia de comercio significativo, es el cuarto, es el mayor inversor en la región con cerca de 550.000 millones de euros, y América Latina sabe y acepta
esa realidad. Las prioridades están muy bien definidas. El plan de acción está claramente establecido. Ese plan de acción será la ruta que permitirá definir y mirar hacia el futuro qué va a pasar en esos 10 aspectos, esas 10 áreas claves que se señalaron. Y como ya aquí se decía, de los logros prácticos está el apoyo a Colombia en su proceso de paz y la creación del fondo fiduciario, el apoyo, claro, al proceso que se ha iniciado en las relaciones entre Cuba y América Latina, del diálogo que se ha iniciado con los Estados Unidos y de la recomposición de esas relaciones, el tema del visado Schengen, los temas en materia de pymes y de cooperación y del programa de fibra óptica. Concluyo entonces así. Se requiere hacia el futuro reorientar la forma de la implementación de los acuerdos y mirar qué se hace con los tiempos para que esto tenga resultados más efectivos que permitan, sin duda, que las cumbres no pierdan legitimidad y la sociedad civil crea en lo que se hace. En lo empresarial y en lo financiero, luego del diálogo que tuvimos en la cumbre empresarial, yo me atrevería a sugerir algo que señalé, que dije allá. Me parece que un task force, un grupo de trabajo de los organismos multilaterales financieros, con ayuda de CEGIP y con ayuda de CEPAL, podrían, y por supuesto incluido el Banco Europeo de Inversión, ayudar a identificar los cuellos de botella que hay para el acceso a financiamiento de las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, para la creación de fondos que permitan en temas como la infraestructura poder avanzar. Creo que ese sería un aspecto importante luego del esfuerzo que se hizo para identificar los problemas. El desencuentro más significativo, sin duda, el de Venezuela, la forma de abordar el caso de Venezuela, como aquí igualmente se decía, se soslayó, pero era difícil que pudiera pasar de otra manera. Y quienes creemos en la fortaleza y virtud de la Asociación Estratégica Birregional, seguimos pensando que hay mucho por hacer, que esta cumbre puede significar un punto de inflexión para la consolidación de un diálogo que en un mundo en transición, un mundo lleno de complejidades, es útil, y es útil porque permite avanzar en la estabilidad internacional que todos queremos. Dejo ahí mis comentarios. No sé si me pasé de tiempo. Muchísimas gracias, don Guillermo, por su presentación y por la elegancia con la que ha resumido el debate en torno a la relación entre la Unión Europea y CELAC. Quizá luego en el debate haya ocasión para hacer alguna pregunta adicional. Le cedo la palabra a don Lluís Prats, que es el jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pequeña y Mediana Empresa de la Comisión Europea. Don Lluís, en su larga trayectoria en la Comisión Europea, ha ostentado varios cargos como el de Director de Recursos y Control Interno de la Dirección General de Empresa e Industria. Ha sido jefe de la Unidad de Recursos Financieros de la Dirección General de Emprendimiento e Industria o subdirector de la Unidad de Planificación Estratégica y Gestión de la Dirección General de Emprendimiento e Industria. Ha ocupado además cargos públicos en la Administración Pública de Cataluña y es licenciado en Derecho y Filosofía por la Universitat Obrera de Cataluña y en la Universidad de Barcelona, respectivamente. Le cedo la palabra a don Lluís cuando quiera. Gracias. Muchas gracias, señores embajadores acreditados en España, señor director general, señor embajador de la Unión Europea nombrado. Muchas felicidades. Señoras y señores, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento muy cordial a los organizadores de este acto y a esta invitación a la Comisión Europea a participar y especialmente a la Casa de América, con la que la Unión Europea tiene una larga trayectoria de amistad y colaboración. Yo quería agradecer primero a Guillermo que se acordara de la complejidad de la organización de lo que hemos hecho. Yo me pasaré las palabras simpáticas de Guillermo a mis colaboradores. Es verdad que poner juntos a 500 participantes de 28 miembros de la Unión y 33 países de América Latina no es una tarea fácil, ni os explico la cantidad de versiones de la agenda o de reuniones que hemos llegado a ver y las carreras de última hora, como siempre pasa en estos actos.
Pero todo está bien que acaba bien y nosotros nos felicitamos una vez más por haber hecho algo que nos parece extremadamente estratégico y importante, que es poner juntos alrededor de la mesa a las partes más importantes de este proyecto, que son las administraciones públicas y también las empresas. Sí me gustaría señalar también que al margen de este acto y en el marco de la Exposición Universal de Milán, también tuvimos un día EU-CELAC organizado en la que hubo más de 643 B2Bs, relaciones bilaterales de empresas entre empresas de los dos países. Más de 276 empresas de 36 países participaron, por lo que nosotros nos felicitamos también. Como se ha señalado ya abundantemente, ambos actos demuestran la importancia de nuestros vínculos que van más allá de la economía, que tienen que ver con la cultura y con un proyecto de vida en común en el mundo que nos hace íntimos y colaboradores. Como se ha dicho también, la Unión Europea es el mayor inversor directo y socio comercial, así como es el mayor donante en la zona. Y nuestras relaciones económicas son muy intensas, pero fundamentalmente se fundamentan en relaciones como la fabricación de automóviles, la generación de energía, los servicios financieros, las telecomunicaciones. También para América Latina y el Caribe somos un ejemplo en derechos sociales, en sostenibilidad y en medio ambiente. Yo creo que eso es una fase muy importante de la nueva época que vamos a empezar ahora en nuestra relación con América Latina. De todas maneras, sí que me gustaría decir, y esto es una de mis primeras aportaciones hoy al diálogo, y es estamos enfrente de una situación económica diferente a la que hemos vivido hasta ahora. No únicamente por la situación de grave crisis económica de la que sale Europa, sino también porque la situación económica de América Latina es diferente. Una miradita rápida al pasado. De 2013 a 2014, los países de la CELAC crecieron mucho más rápido que nosotros, que la Unión. Y los ingresos per cápita convergieron. Pero esta situación ha cambiado, el fin del auge de los productos básicos que todos conocemos, el cambio de sentido en la inversión, los flujos de inversión van mucho más ahora de América Latina hacia Europa, paradójicamente, y los graves, o quizás no digamos graves, pero sí los problemas internos en varias de las grandes economías de América Latina hacen pensar que esas tasas de crecimiento van a ser significativamente inferiores en el periodo que empieza. Podríamos incluso decir que las tasas de crecimiento convergerán con las europeas. Este crecimiento lento, paradójicamente, yo creo que también producirá dos efectos positivos. Uno es un aumento de la productividad necesaria en América Latina, y al mismo tiempo yo creo que ofrecerá nuevos cambios y nuevas opciones también de inversión para Europa. De todas maneras, este proceso de ayuda y de colaboración 2013-2014 ha tenido resultados fantásticos. La población que vive en la pobreza en América Latina se redujo del 44% en 2002 al 28% en 2014. Y la clase media de la América Latina y el Caribe aumentó de 82 millones de habitantes. Este es un mercado absolutamente indispensable para nuestras empresas. Pasando de 2000 al 2014 del 21% al 34% de la población. Como decía, esto va a abrir nuevas oportunidades de empresa en temas más sofisticados, de mayor valor añadido para las empresas europeas, como son la educación, la infraestructura, la seguridad y la salud. Sostenibilidad y medio ambiente, nueva demanda en tecnologías verdes, etc. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea para ayudar a todo esto? Bueno, voy a ser muy breve, porque tampoco no vengo a hacer mi anuncio completo, pero les hago 20 segundos de lo que hacemos. Quisiera hablar un minuto de financiación y luego de internacionalización. En primer lugar, en primer lugar, yo querría decir que mi Dirección General, Mercado Interior, aspira a ser la voz de la economía real en las instituciones europeas. Y en ese sentido tenemos un discurso muy desacomplejado de ayuda y de soporte a las pymes. Había un predecesor orador que hablaba de ello. Las pymes en Europa son 20 millones, casi tantas como parados en el continente. Si cada pyme contratara a una persona, se acabaría el paro en el continente.
contribuyen al 57% del Producto Interior Bruto de la Unión, genera 4 millones de trabajos nuevos cada año, que es el 85%, y es el principal elemento innovador de nuestra economía. Es por ello que es indispensable que hagamos una ayuda constante y significativa a las pymes como elemento esencial e indispensable para salir de la crisis. ¿Cuál es el primer desafío de las pymes? Bueno, el primero es, por supuesto, la financiación, en el que pasaré muy por encima, pero yo creo que está muy claro que nuestras pymes europeas necesitan una mayor financiación que no ha de venir únicamente de la banca, sino que ha de venir, sí, de aumentos de capital. Para ponerles un ejemplo, los procedimientos de aumento de capital en Estados Unidos, entre capital y financiación por banco, es de 35% en Estados Unidos. En Alemania y en Francia es del 50%. En España las pymes van al 80% a buscar dinero al banco. Esto es algo que tenemos que mejorar. Pero luego también tenemos que buscar instrumentos que permitan ayudar a las pymes desde productos de financieros y de garantía con soporte público. Y aquí me gustaría mencionar solo telegráficamente dos programas. Uno es COSME. COSME es la primera vez que la Unión Europea pone en marcha un programa para las pymes. COSME tiene, ya en el periodo anterior a COSME ya ayudamos a más de 300.000 pymes con productos de financiación y garantía en el periodo precedente, 75.000 pymes en España. Y nuestro objetivo de este proceso, de este nuevo 7 años, de 2014 a 2020, es de ayudar a 340.000 pymes con 22.000 millones de euros de soporte en garantía, creando probablemente más de 30.000 puestos de trabajo al año. El segundo instrumento es Horizonte 2020, que tiene también, bueno, saben ustedes, Horizonte 2020, el programa de investigación de la Unión Europea, el mayor programa de investigación del mundo, con 80.000 millones de euros dedicados a la investigación, que en esta fase de 2014 a 2020 era un esfuerzo particular en temas de innovación y que también ha creado un instrumento nuevo de financiación, que es el instrumento PYMES, con 2.800 millones de euros para la ayuda a temas de innovación, por ejemplo, con 50.000 euros para el primer estudio y con ayudas de 2,5 millones de euros para las fases test en procesos de innovación. Finalmente, en el tema de financiación me gustaría mencionar, ya lo ha dicho ya nuestro querido embajador, el Plan Juncker. El Plan Juncker es un elemento esencial para la salida de la crisis, 315.000 millones de euros. Estamos en una fase de planeamiento. La prensa ha empezado a hablar de él. Será el Banco de Inversiones Europeo el que se va a ocupar de decidir sobre los proyectos, pero lo que sí ya está muy claro es que de los 315.000 millones, 75.000 millones se dedicarán a pymes y a empresas de mediano tamaño, que es algo extremadamente importante y que nosotros esperamos que se utilice de una manera intensiva para tareas de internacionalización. He hablado de financiación, quería hablar un minuto sí del proceso de internacionalización. Dos instrumentos de la Unión que pone a disposición de las empresas europeas. El primero es nuestra red europea de ayuda a la red europea de empresas, la mayor red europea de soporte a pymes también del mundo, con 600 puntos en todo el mundo. En Latinoamérica, en todos los grandes países de América del Sur, hay centros de ayuda. Eso es un elemento esencial para la internacionalización. Solo una de cada cuatro pymes europeas vende productos fuera de su territorio nacional y solo una de cada 8 pymes vende productos fuera de la Unión Europea. Esto es algo inconcebible en la primera economía del mundo, en el mayor exportador del mundo. Tenemos que hacer esfuerzos para mejorar esta situación. Como digo, la Red Europea de Empresas es nuestro granito de arena para ayudar a procesos de innovación, de conexión, de intercambio con países de la Unión y de fuera. Y el segundo elemento que yo querría mencionar
Si encuentro mis papeles. Bueno, me he perdido. Perdonen, Ya lo encontré. No quería decir mal el nombre. Es el ELAN, Latin American Business Service and Innovation, una novedad creada en la cumbre UCELAC, cuyo principal objetivo será ayudar a las pymes en América del Sur con puntos de información sobre los mercados, con una plataforma web para pymes y con un servicio de pregunta al experto, servicio abierto a todas las pymes de la Unión Europea. El proyecto cuenta ya con 11 millones de euros y estamos muy contentos de que se ponga en marcha y esperamos que dé un gran servicio a nuestras empresas europeas. Quisiera acabar con una palabra de reflexión en relación al papel de la Unión Europea en América. El elephant in the room, como decimos en Bruselas, es China. China está extremadamente presente en estos momentos en América Latina. Es nuestro competidor en inversiones. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de otros inversores internacionales? Bueno, yo creo que nuestra colaboración financiera va más allá de únicamente el dinero. Nuestra colaboración va en un proyecto político y de mejora de nuestra sociedad, en creación de sociedades más inclusivas, en hacer frente a las desigualdades, en temas como la igualdad de género, en la reducción de la pobreza, en áreas como la salud. Yo espero fervientemente que esta cumbre haya ayudado a mejorar en todos esos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Lluís, por su presentación. Creo que el interés en subrayar la internacionalización, el emprendimiento y la innovación como claves del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas es un convencimiento cada vez más extendido en el mundo de la economía, porque son las grandes fuentes de generación de riqueza, de empleo y además que integran perfectamente en las cadenas de valor de las grandes compañías. Y también le agradezco el cándido comentario que ha hecho al final de su presentación sobre China. Espero que haya ocasión en el debate a volver sobre este asunto. Y para terminar las presentaciones de este panel, en tercer lugar va a intervenir don Alejandro Álvarez von Gusted, que es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Europa, de nacionalidades alemana y española, formado en Derecho y Administración de Empresas en ICADE, con una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Tiene gran experiencia en la gestión de proyectos internacionales en el sector privado, en distintas industrias y países, y ha sido consultor y miembro del equipo de consultor estratégico y miembro del equipo de dirección de Monitor Group, donde era socio y jefe de operaciones y recursos humanos y reclutamiento para Europa y países emergentes. Don Alejandro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Jorge. Y antes que nada, muchas gracias a la Fundación Euroaméricas, a Ángel y a Luisa, y también a Global Strategy por tomar la iniciativa. Estábamos todos todavía con la resaca de la cumbre y ya habíais pensado en este evento tan relevante. También gracias a Casa de América por acogernos como siempre, y también a los embajadores, al director general, al flamante embajador de la Unión Europea en Argentina por acompañarnos y sobre todo por habernos quitado el peso de encima de dar ya la presentación global sobre las conclusiones de la cumbre, sobre todo a nivel político, que me ha parecido muy completo y muy relevante. Yo voy a hablar desde el punto de vista de lo que somos, que es un banco de desarrollo, que no estamos involucrados directamente en la cumbre a nivel político, somos observadores hasta cierto punto, porque como dijo Guillermo, hay una parte que fue a puerta cerrada, la mayor parte fue a puerta cerrada, y participantes y también colaboradores muy de cerca. Sufrimos y sudamos juntos con DG Grow en el impulso de las cumbres empresariales, las dos cumbres empresariales que había. Entonces les hablaré desde ese ángulo, que es más limitado, pero espero que les sea de interés no obstante. Respecto a la cumbre general, ya les he dicho que la cumbre política, ¿no? Solo somos observadores.
No voy a entrar en gran detalle. Lo único que sí que diré es que es tentador normalmente fijarse en estas cumbres y con insatisfacción, ¿no? Siempre podría haber habido más y la gente habla sobre se podrían haber mojado más en esto, en lo otro, en Venezuela, no sé cuántos. Todo eso está bien. Yo simpatizo con los organizadores de estas cumbres tremendamente complejas de 61 jefes de Estado o 61 estados. Y yo lo que veo como Banco de Desarrollo, en el que tenemos 14 miembros de la Unión Europea y 26 países de América Latina, o sea, trabajamos para ustedes, a nosotros nos es útil porque nos da la cobertura política y el mandato, no a nosotros, sino a toda la agenda de desarrollo de los países, pero cuando ustedes ven los 77 puntos de la Declaración de Bruselas, a mucha gente le parecen demasiado genéricos, etc. Nosotros nos da un impulso y un mandato político con estos interlocutores en los países, en ambos lados del Atlántico, para seguir trabajando, porque todos los temas claves están ahí, todos los temas en los que trabajamos, ¿no? O sea, cambio climático, igualdad de género, infraestructuras, es muy, muy completo. Entonces siempre sabe a poco, pero nosotros le damos la bienvenida, nos da un impulso. Y yo lo digo además con cierto conocimiento de causa, que es que yo como representante de Europa, igual que mi amigo Guillermo, una observación que yo tengo en general es que en Europa, aunque somos los primeros socios inversores y los segundos socios comerciales de América Latina y el Caribe, políticamente la agenda política en América Latina y el Caribe es una prioridad secundaria, digamos, si lo decimos como es, ¿no? En términos de desarrollo siempre ha habido mucho más enfoque en el sur de Asia, en África, en términos comerciales, siempre están los cantos de sirena de China y de Extremo Oriente. La atención a América Latina y el Caribe siempre ha sido más secundaria, con la importante excepción de España. Y yo lo estoy personalmente muy agradecido a España de impulsar la agenda de América Latina y el Caribe en Europa, ¿no? Estoy simplificándolo, hay iniciativas en todos los países, etcétera, pero en general es así. Entonces, este tipo de cumbres, esta iniciativa, yo las veo muy útiles para poner América Latina y el Caribe sobre la agenda y darle nuevo impulso político y luego también operativo, por así decirlo, ¿no? Que se impulsen programas específicos. Quisiera hablar unos momentos sobre la cumbre empresarial y sé que los empresarios van a hablar luego, pero quería explicar por qué es tan importante para nosotros y qué valor le vemos y por qué nos involucramos tanto, ¿no? Nosotros hemos trabajado codo con codo con la Comisión Europea en impulsar estas cumbres empresariales. De hecho, le estamos muy agradecidos a la Comisión Europea de haber tomado la iniciativa porque creo que esta es la primera vez. Normalmente han sido asociaciones empresariales. Por circunstancias que fueren, esta vez había un vacío y la Comisión ha entrado y ha asumido todo el liderazgo, particularmente DG Grow, en organizarlos, ¿no? Nosotros tenemos un interés muy grande en las cumbres empresariales. De hecho, nosotros somos los organizadores de la que ocurrió en abril, la Cumbre de las Américas, que se juntaron 1000 empresas y estuvo Obama y varios jefes de Estado latinoamericanos. Porque el aspecto ese del P2P que se mencionaba antes, la conexión entre las personas y entre las empresas es clave. Y nosotros somos un banco de desarrollo, pero vemos que esa conexión entre las empresas y potenciar a las empresas como agentes de desarrollo es cada vez más clave, ¿no? Yo siempre lo digo, soy como un disco rayado, pero el principal reto que tiene América Latina y el Caribe actualmente tiene muchos, pero quiero decir, parte de lo que está detrás de la falta de crecimiento suficiente es la falta de productividad que tiene la región. Y para solventar esa falta de productividad hacen falta muchas cosas y obviamente los estados pueden poner los medios desde infraestructuras, marcos regulatorios estables, etcétera, pero se necesita sobre todo inversión empresarial porque las empresas traen innovación, traen puestos de trabajo, traen capacidad de gestión, etcétera, ¿no? Entonces nosotros como BID, Banco Interamericano de Desarrollo, estamos potenciando cada vez más en nuestras actividades el apoyo al sector privado y también buscamos poner nuestro granito de arena y ser catalizadores en crear esos nexos entre empresas. Por eso nos metemos en el lío de ayudar en las cumbres empresariales, apoyar en este caso la europea, organizar la de la Cumbre de las Américas y seguiremos haciéndolo así, ¿no? Las principales conclusiones de la cumbre empresarial
en Bruselas particularmente. Ustedes lo conocerán, ha sido un continuo desde la de Santiago, un enfoque en pymes, como no puede ser de otra manera. Y esto sin menospreciar a las grandes empresas, veo algunas aquí. Con las grandes empresas también hay que trabajar, pero las grandes empresas tienen más medios y son las pymes las que necesitan más apoyo institucional, ¿no? Se habló de proveer más medios de financiación, de ayudarles a utilizar medios digitales para superar algunas de las barreras, mejorar la conexión en la educación entre la formación de los profesionales y los mercados laborales, potenciar los clústeres, fomentar la cooperación sostenible, o sea, la adopción de los principios de responsabilidad social corporativa, enfocarse en cambio climático, energías renovables, etc. No les quiero aburrir con todo eso. Lo que sí que quiero decir es que todos esos son temas relevantes y para nosotros, seguro que también para la CAF, son temas en los que trabajamos específicamente. Para ustedes les pueden parecer conclusiones quizás genéricas, pero a nosotros estas cumbres nos han permitido, por ejemplo, un gap de financiación de pymes. Nosotros financiamos muchas pymes en América Latina y el Caribe, pero saliendo de la de Santiago, acordamos con el Banco Europeo de Inversiones en montar una facilidad de apoyo a las pymes, de financiación a las pymes, para reducir ese gap de financiación, ¿no? El Banco Europeo de Inversiones decidió poner 500 millones para ayudar a pymes latinoamericanas a invertir en Europa y nosotros lo propio, 500 millones para ayudar a las europeas a invertir en América Latina y el Caribe, ¿no? Es una manera muy tangible que está muy ligado al mandato que se estableció en estas cumbres, ¿no? Igualmente, las redes, las conexiones, ayudar a las pymes a conectarse más allá de las cumbres. Nosotros hemos construido una plataforma electrónica, es otro ejemplo, no es la solución, no es la panacea, pero se llama Conecta Américas, si entran en Internet la verán, que es una red social que permite a las pymes de ambos lados del Atlántico conectarse, encontrarse para hacer negocio, obtener información sobre cómo hacer negocio en América Latina y el Caribe y obtener líneas de financiación, ¿no? Y aquí estamos también hablando de manera muy estrecha con el Europe Enterprise Network al que aludías, también para realizar esa conexión y darle muletas a las empresas para superar esas barreras y para que ellas nos ayuden a afrontar los retos de desarrollo de América Latina y el Caribe. Con lo cual, estos son solo algunos ejemplos, hay otros más. En el ámbito de energías renovables, un acuerdo que tenemos con España, la Comisión Europea, para trabajar sobre ese ámbito. O sea, hay muchos temas prácticos que salen de estas cumbres, aunque parezcan declaraciones muy abiertas y genéricas. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar o cuáles son las conclusiones? Yo creo que esta cumbre no se ha caracterizado por ser anuncios dramáticos y bombásticos. Yo creo que esto es un continuo, ¿no? Desde Santiago a esta cumbre, a la siguiente, yo creo que se está evolucionando, cada vez hay más programas y más útiles. Hay un diálogo cada vez más equilibrado entre América Latina y Europa y se está avanzando en la agenda, ¿no? Y por nuestra parte, solo puedo decir que como Banco de Desarrollo, con nuestros socios, amigos de la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, seguiremos trabajando en todos estos aspectos de la agenda que está trufada, ¿no? de aspectos concretos y que nosotros estamos dispuestos a trabajar en ellos y además agradecemos el compromiso político de España y de los países de la Unión Europea y de la Comisión en esto, ¿no? Lo voy a dejar aquí para dejar espacio para más preguntas y para un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro, por su presentación y por poner tanto énfasis en aterrizar en lo concreto el esfuerzo que hay que hacer para ayudar a que el acercamiento empresarial y comercial entre las dos orillas del Atlántico se pueda plasmar en la práctica, ¿no? Tenemos minutos todavía para hacer un pequeño turno de debate. Saben ustedes que cuando se analiza un modelo de negocio, lo primero que debe preguntarse uno, ¿cuál es el recurso más escaso? En esta casa y en este momento el recurso más escaso de este debate son los micrófonos. Yo además soy el moderador y estoy en posesión de uno de ellos y voy a hacer abuso de esa responsabilidad para hacer 3 preguntas, una a cada uno de los intervinientes en orden inverso al de sus presentaciones, si les parece bien, ¿no? Entonces empezaré por don Alejandro. Y quería preguntarle sobre un tema que ha revoloteado
sobre el debate de esta mesa, que ha sido calificado del elefante en la habitación, y me gustaría saber su opinión sobre si el ascenso de una potencia como China, con ambición por lo menos económicamente global, está cambiando el equilibrio geopolítico y si está condicionando la relación entre Europa y América Latina, y si eso puede convertirse en un estímulo de un interés renovado de Europa hacia América Latina para equilibrar el creciente interés de China en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena pregunta. Me alegro de que me la haga, como siempre se dice, pero lo digo de verdad. Yo creo que sí. O sea, obviamente China es un agente que ha irrumpido con mucha fuerza en América Latina y lo va a hacer cada vez más, ¿no? Se habla mucho de la influencia del ciclo chino en el precio de las commodities y en el crecimiento de la última década de América Latina, pero además se ve la inversión que está realizando China en el continente y se habla del nuevo canal transoceánico, etcétera. Yo creo que sí. O sea, yo creo que China es un factor, primero, geopolítico muy importante. También es importante en cómo se está configurando América Latina y sus relaciones con el Pacífico, la Alianza del Pacífico, etcétera. Pero también está espoleando a Europa, ¿no? Y yo, cuando hablo con mis interlocutores por Europa, les recuerdo, bueno, no hace falta recordarles, pero digo, si ustedes no se dan prisa, este espacio va a ser ocupado por China y yo pienso que Europa tiene mucho que decir y mucho que aportar, no solo en términos de know-how, sino también culturalmente hay una mayor afinidad y la manera de hacer las cosas yo creo que puede ser bastante valiosa para América Latina y el Caribe. O sea, que yo no se lo dejaría solo a los chinos, ¿no? Lo digo a modo provocador, ¿no? Ahora bien, quisiera también aportar otra dimensión en este análisis y es nosotros como Banco Interamericano de Desarrollo trabajamos mucho con China en América Latina y el Caribe. Y nosotros también abogamos por trabajar, no solo América Latina y el Caribe, sino también Europa, trabajar de manera constructiva con China, porque es una realidad que China tiene esa capacidad de financiación y esas necesidades, va a ser un actor clave en la región, se quiera o no se quiera, es la realidad. Hay que trabajar con China de una manera constructiva y nosotros tenemos buenas experiencias ya. Por ejemplo, hemos montado un fondo con China de 2.000 millones de dólares para invertir en infraestructura y ellos trabajan con nosotros, son proyectos BID que nosotros les proponemos en un plazo de 2 semanas, deciden si les interesa o no y desembolsan el dinero y lo hacen con las mismas salvaguardas medioambientales, sociales, que son el estándar internacional, el mismo que el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, estándares europeos, si quieren que lo llame así, ¿no? Y está funcionando muy bien. Y China tiene muchas ganas, nuestros interlocutores en China, de trabajar de esta manera en América Latina y el Caribe, porque siempre hay un poco con China esa imagen de que han llegado a África, el expolio, la baja calidad, solo las empresas chinas, y ellos están dispuestos a trabajar con mucha financiación, sin ayuda ligada necesariamente, no con empresas chinas, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros hay buenos precedentes y pensamos que China va a ser un actor muy importante y se puede trabajar con China de manera muy constructiva, ¿no? Lo contrario de hacerlo así, o sea, el riesgo de no hacerlo así es que se vayan por su cuenta y lo hagan de otra manera y eso entraña ciertos riesgos, ¿no? Y de hecho nos preguntan mucho sobre el nuevo Banco de Infraestructuras de Asia que ha emergido y ese no es más que una respuesta de China en gran parte, sobre todo por Estados Unidos, también por otros, pero no haber sido recibido, no haberles dado espacio para trabajar a su manera en la financiación de infraestructuras. Entonces dicen, pues nos vamos por nuestra cuenta y con nuestra manera de hacerlo. Ahora se han involucrado, obviamente, muchos países europeos, pero muestra el riesgo que hay el riesgo, desde mi punto de vista personal, ¿no? Dejar que excluir a China. Hay que considerar a China y hay que trabajar con China, ¿no? Y eso es una oportunidad para América Latina y también para Europa. Pero yo pienso, volviendo a Europa, que Europa tiene muchísimo que aportar, no tiene que despistarse ahí. Y tiene know-how, conocimientos, valores muy cercanos a América Latina y el Caribe. Y yo pienso que Europa tiene que ser un actor fundamental, con China o sin China, en América Latina y el Caribe. Muy bien. Muchísimas gracias, don Alejandro. Tengo una pregunta para don Lluís. Hay algunos autores que dicen que la Unión Europea puede perfilarse como modelo de integración político para América Latina.
¿Cree usted que este efecto de imitación puede verse perjudicado, dada la actual situación que estamos viviendo en Europa, a raíz de lo que está ocurriendo en Grecia o las voces que cuestionan la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea? ¿Cree que la idealización del modelo europeo puede resquebrajarse ante los ojos de los tomadores de decisiones en América Latina como modelo para la integración de la región? Muchas gracias. Yo es que creo que a veces... Sí. Yo creo que a veces tenemos un problema de ver las cosas demasiado cerca y involucrarnos demasiado con los detalles de lo que está pasando. Yo soy optimista que esta semana tendremos todavía un acuerdo sobre Grecia y saldremos de esta pequeña anécdota una vez más que hemos tenido. Yo tengo la sensación de que, vaya, y mi experiencia profesional me lo dice, es que nuestros interlocutores internacionales no entran en estas pequeñas historias. Ellos nos ven pues, como uno de los grandes competidores mundiales, al lado de China y Estados Unidos, pero también con un proyecto y una manera de ver las cosas muy diferentes. Es verdad que nosotros, por ejemplo, como dices tú, integramos en nuestros acuerdos comerciales cosas que tienen que ver con los derechos humanos, con la integridad, con el medio natural, haciendo, digamos, intentando crear riqueza allí donde vamos. Es también un proceso, digamos, más complejo, porque tenemos una organización, una gobernanza europea más compleja, no somos Estados Unidos ni China, ¿no? Pero yo creo que también eso se integra relativamente bien en nuestros interlocutores que ya lo conocen, ya lo saben, ¿no? Aquella frase de que si quieres llamar a Europa no sabemos a qué teléfono, esto es algo del pasado que ya no existe. Ahora todo el mundo sabe quién es quién en la Unión Europea y sabe perfectamente cómo se tienen que hacer las cosas. La Unión está en estos momentos negociando internacionalmente con muchísimos países, como decía nuestro embajador. Tenemos en la mesa negociaciones con Estados Unidos, hemos acabado una con Canadá, hemos acabado con Corea, estamos finalizando con Vietnam y tenemos un montón en la mesa y yo espero, o sí también veamos cómo van las negociaciones a alto nivel, que podamos renegociar pronto Chile y México. Y esos acuerdos tendrán, cada vez que los renegociamos, una dimensión mayor. Ocuparán más cosas, ¿no? Temas como, por ejemplo, servicios o mercados públicos, ¿no? Tendrán una mayor dimensión y una mayor profundidad. Yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros diferentes de otros proyectos de inversión mundial en los que probablemente pues, hay otros objetivos. El nuestro es un de desarrollo del planeta y de emancipación y de ayuda a todos para el crecimiento y las mejoras de los niveles de vida. Gracias. Muchísimas gracias, don Luis. Y tengo una pregunta también para don Guillermo, lo siento. Voy a preguntar a los tres. La Unión Europea suele presentarse o puede verse como un bloque institucional único, mientras que la CELAC pues, es un conjunto de estados que participan en otra gama, a veces amplia y desordenada, de mecanismos regionales y subregionales. A pesar de que los mensajes parecen indicar que esto no va a suceder, ¿cree usted que la institucionalización de la CELAC puede ser una solución para que la región tenga una voz más coordinada y unida en su relación con otras regiones, en este caso con la Unión Europea? Muchas gracias. Fácil. No, yo creo que la relación hoy en día, en comparación con lo que fue cuando se inició, o bien en los acuerdos de San José o inicialmente con los diálogos del Grupo de Río, eran desde esa óptica distintos. América Latina era otra y Europa también. América Latina ha producido importantes resultados y eso yo quisiera hacer una observación. América Latina, cuando veníamos aquí hace 30 o 30 y tantos años a una negociación, nos decían, oiga, mejoren los indicadores macroeconómicos, arreglen el problema fiscal, mejoren los derechos humanos, consoliden las democracias, métanle algo al tema del bienestar. Bueno, aquí se ha dicho, 30 años después,
América Latina ha hecho esa tarea. América Latina ha consolidado sus democracias dentro de criterios diversos, pero América Latina ha consolidado su democracia y ese es un bien que tenemos que proteger colectivamente. América Latina ha hecho la tarea macroeconómica, los indicadores, a pesar del recalentamiento en este momento global y de que los índices de crecimiento no vayan a ser los mismos índices que, por cierto, también están un poco deformados en razón del tamaño de ciertos países en la región, no son negativos. La región va a seguir creciendo. Por supuesto, no al ritmo de años anteriores, y eso lo que muestra es la necesidad de no depender de los vientos de cola ni de las externalidades. Hay que ser capaces de generar una transformación productiva y un esquema de competitividad que nos permita, en un mundo global muy competitivo, estar en igualdad de condiciones. Hemos sacado un porcentaje grande de gente de la pobreza, y lo peor que nos puede ocurrir en América Latina es que la gente retroceda. Es decir, cuando uno ha sacado y se han convertido en clases medias, las expectativas de la gente se vuelven importantes de preservar y de mantener. Pero nadie puede pensar que América Latina es una sola, que CELAC es una sola. No es sino mirar la región, es mirar pues de México hasta Centroamérica, el Caribe es otro, América del Sur también con sus diversidades no es una sola. O sea, hay una enorme heterogeneidad y por eso yo decía que en la relación birregional la Unión Europea, con un criterio pragmático y claro, pues ha tenido que aceptar que ya el diálogo no puede ser, o los acuerdos no pueden ser de bloque a bloque. Eso es época pasada. Hay que reconocer que las discrepancias y la heterogeneidad hacen necesario, si queremos que se avance en la relación, pues construirla como es la realidad. Y la asociación estratégica yo no creo que sea un camino para evitar que eso ocurra. Hay que trabajar con la fragmentación y hay que trabajar con la diversidad, y creo que así va a ser por lo menos en los próximos años. Yo soy, pero es un criterio puramente personal, enemigo de la fragmentación institucional. A mí me parece que eso le hace daño al sistema internacional. Me parece que la creación de tanto organismo, no solamente en América Latina, que ha ocurrido, sino en general, no es conveniente para fortalecer la legitimidad del sistema internacional, y en parte es uno de los problemas serios que tiene el sistema multilateral, que se vuelve ineficaz en razón a que cada cual utiliza para solucionar el conflicto pues el mecanismo que más le conviene, y eso creo que no es bueno para el fortalecimiento multilateral, por supuesto en quienes creemos en el sistema multilateral y en las reformas. Pero en el caso de Europa y América Latina yo creo que hay que tener fe en que esa asociación estratégica es posible y que, reconociendo la heterogeneidad, pues vamos a lograr avanzar en cumplir un plan de acción, como Luis muy claramente ha señalado, pues ha sido exitoso y que bueno, cada día trae su afán. En este momento ustedes en Europa tienen unos problemas, nosotros tenemos otros, y yo espero que el afán del día de mañana sea seguir avanzando en la consolidación de esa asociación estratégica. Muchísimas gracias, don Guillermo. Creo que tenemos algunos minutos para que, si hay alguien en el público que quisiera hacer alguna pregunta. Con dos peticiones que hago, creo que hay una primera palabra acá, un momento le van a acercar un micrófono. Pido, por favor, dos cosas: que se identifiquen, nos digan quiénes son y a qué organización representan, y en segundo lugar, como el turno es de preguntas, que hagan una pregunta, porque ya sabemos la tendencia que tenemos a veces los seres humanos cuando se nos da un micrófono por la facundia oratoria. Entonces, aquí tenemos la primera pregunta. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Pedro González y soy analista internacional de zoomnews.es, que es un diario digital. He observado en todas las intervenciones que hay pues un moderado optimismo respecto de este encuentro. Sin embargo, considero que se ha pasado muy por encima sobre lo que quizá considero un fracaso, por lo menos desde mi punto de vista, que es la ausencia de una declaración sobre la catastrófica situación en Venezuela. Esto a mí me parece
que evidentemente puede ser no tanto un fracaso de América Latina, que también, cuanto de la Unión Europea. En la propia mesa ustedes han dicho que la Unión Europea es una construcción política y va mucho más allá. ¿No creen ustedes, y ahí veo la pregunta, que esa cesión de los propios valores de la Unión Europea al final pueden pasarnos factura? Parafraseando con nuestro país, en el PSOE dicen que si el PSOE juega Podemos, ganará inexorablemente Podemos. Si la Unión Europea juega a Estados Unidos o a China simplemente en las cifras, probablemente podamos perder. ¿No lo creen así? O sea, la pregunta es ¿por qué no se ha abordado el tema de Venezuela de una forma más directa, ¿no? Si he sabido resumir correctamente su intervención. Muchas gracias. ¿Hay alguien en la mesa que quiera tomar la pregunta? Don Alejandro, valiente. Yo voy a contestar, pero no le va a satisfacer mi respuesta. Y es, explícitamente no he entrado en ese tema porque no me corresponde. Yo no puedo opinar sobre ese tema porque represento a un banco de desarrollo y no tenemos mandato político. Es decir, aunque tuviese una opinión, no podría entrar en ese tema, ¿no? Se lo dejo a los políticos que tienen que manejar esa agenda, ¿no? Nosotros, como Banco de Desarrollo, estamos preocupados por Venezuela, el impacto sobre la calidad de vida de sus ciudadanos, y trabajamos sobre ese aspecto. Pero en cuanto a dimensiones políticas, ahí no puedo entrar. Don Lluís, agradezco la pregunta y también siento no poder responder de una manera tan directa como quizás el interlocutor quisiera, pero yo querría recordar el título de la reunión, que era Europa, América Latina y Caribe, la promoción del crecimiento inclusivo y sostenible mediante el fortalecimiento del papel de pequeñas y medianas empresas. O sea, que yo creo que una declaración en el sentido que pedía la persona que preguntaba iría más allá de lo que era el objetivo de la reunión y que me parecería muy lícito, pero que no era el objetivo que nos habíamos planteado, que era el de las relaciones económicas bilaterales entre Unión y América Latina. Don Guillermo, ¿quiere decir usted algo? Don Guillermo no dice nada, el moderador tampoco, porque no se encuentra capacitado para responder a la pregunta. Tenemos otra pregunta en el público. Aquí. Está usted allí, perdón. Mi nombre es Raúl Sánchez, soy director de Relaciones Institucionales de Campus Party. Hacemos los mayores eventos del mundo de Internet y de innovación en Latinoamérica y en Europa. Mi pregunta es, conectando lo que es la cumbre con el papel de España. Todos sabemos el papel que ha tenido España en los últimos 30 años en la región. Me gustaría preguntarles cuál creen que debería ser el papel de España tras esta cumbre en relación con el bloque, yo creo, clave y fundamental para nuestro país. No sé si hemos entendido. Yo, por lo menos, perdón mi torpeza, si pueden devolverle el micrófono al caballero. Muchísimas gracias. Perdón mi torpeza, pero no sé si he sabido captar exactamente el sentido. ¿Cuál cree que debería ser el papel de España tras esta cumbre, ¿vale?, para aprovechar, yo creo, todas las ventajas competitivas que podemos tener y de cara a los próximos años? ¿Qué deberíamos hacer? Yo no sé si ninguno de los que estamos en esta mesa estamos en condiciones de responder a esa pregunta, a no ser que alguien quiera decir algo al respecto, ¿no? Bueno, como decía el director general antes, España ha tenido un papel históricamente de líder en el progreso de las relaciones entre Europa y América Latina. Yo creo que esas conexiones tienen que continuar y tienen que mejorar, pero sí, yo también lo que espero es que muchos empresarios españoles se den cuenta de las posibilidades de negocio que tiene América Latina y que sean capaces de encontrar a su disposición todos esos instrumentos, como por ejemplo aquí los dos bancos o las instituciones públicas ponen a su disposición para mejorar la situación económica de España, porque la internacionalización es el elemento esencial que nos permitirá a todos de salir de la crisis. Yo creo que España tiene una ocasión única de mejorar y profundizar sus relaciones económicas con Iberoamérica. Muchas gracias, don Luis. Don Guillermo quería decir. Solamente un comentario, y es España, por ejemplo, es socio de nuestro banco. Mucha gente no lo sabe, por supuesto del BID. España juega un papel muy importante en el mundo de las infraestructuras en América Latina. Muchas de las obras que se realizan actualmente en América Latina son de empresas españolas. El gobierno español, como ninguno, de tiempo atrás, es una especie de embajador permanente de los intereses de América Latina, por supuesto con
con las salvedades propias de sus propios intereses en la Unión. Pero si uno siente América Latina, a España lo siente cercano a América Latina. O sea, históricamente así ha sido. El proceso de internacionalización de las empresas pequeñas y medianas en América Latina es muy importante. A pesar de esa situación en que estamos, pues los planes de infraestructura, por ejemplo, son importantes. Lo que ustedes tienen en materia de agua, en materia de ciudades, son todas experiencias que nosotros, particularmente en el banco, cada día aprovechamos y utilizamos para crear contactos con los empresarios españoles. Yo diría que hay una voluntad permanente de la empresa española de llegar a América Latina, y para eso están nuestras instituciones, para apoyar esos esfuerzos. Pero yo tengo la certeza de que España seguirá como hasta ahora, siendo siempre un aliado muy positivo para la relación de esa asociación estratégica. Muchísimas gracias, don Guillermo. Don Alejandro quería decir algo más. La verdad es que no tengo mucho que añadir. Yo ya lo ha dicho todo Guillermo, ¿no? Simplemente tengo la misma opinión que él, y hay mucho que España ya hace a nivel empresarial y también a nivel gubernamental, a nivel estatal, ¿no? Y yo creo que hay más que se puede hacer. Tanto a nivel empresas, ya están muchas ahí, hay mucho trabajo, mucho know-how que transmitir, mucha inversión que realizar, y también a nivel gobierno. Nosotros tenemos diálogos continuos con los ministerios, con la Agencia de Cooperación, hay mucho trabajo todavía, con lo cual España va a seguir jugando un rol, esperamos, muy importante. Hay agenda para hacerlo. Muchísimas gracias, don Alejandro.